caso es que, resumiendo, el filisteo, o más bien Goliat, ha hecho un desafío al pueblo de Israel y nadie aparece para pelear con él, sino el joven David. David dice que él cuidaba o apacentaba las ovejas de su padre, y que cuando un león o un oso venía a tomar, ¿cuántas? Una de sus ovejas. ¿Él qué hacía? Salía tras ella, la buscaba, la rescataba y mataba al león. Es importantísimo el ver esto, porque cuando yo lo leí, a mí me choca mucho de que si yo tengo, por ejemplo, la parábola de las 100 ovejas, yo siendo pastor de ovejas, y mi traducción hace alusión a que era una de las ovejas pequeñas, dice un corderito. Si un león o un oso viene a tomar un solo corderito de las 99, de las 100 que yo tengo, discúlpame, pero yo no salgo detrás del león o el oso a fajarme con el oso por una sola de ellas. No sé si ustedes están en la misma posición, pero fajarse con un oso por un pequeño corderito no es algo necesariamente que yo haría. Pero esto cobra sentido en el hecho de que yo no soy necesariamente pastor de ovejas. David sí lo era. Quiere decir que entonces, para ser pastor de ovejas, tú necesitabas tener ¿qué? Tenía que tener ovejas. Sucedía entonces que si David permitía que este león o este oso se llevara una de sus ovejas, él se la iba a llevar y solamente iba a faltar una. Pero a la semana siguiente, cuando este oso o este león tuviera hambre, ¿qué iba a pasar? Iba a volver a dónde? Porque ya yo comí ahí y no me hicieron nada. Las ovejas daban sentido a la vida de David. David era un pastor de ovejas. Para ser pastor necesitas las ovejas. Estas ovejas le daban sentido a lo que David era. Y si David permitía esto, entonces iba a pasar que tarde o temprano se iba a quedar sin ovejas y por ende iba a dejar de ser ¿qué? Iba a dejar de ser pastor. ¿Qué le da significado, sentido a su vida como adventista del séptimo día? Hubo silencio en el cielo otra vez. Como por medio tiempo, dice el Apocalipsis. Queridos, se lo resumo. Lo que le da sentido a su vida como adventistas, además de Cristo, obviamente, son sus creencias. Si usted no tiene creencias, usted no es adventista del séptimo día. ¿Tenemos cuántas creencias? 28 creencias y 6 doctrinas. Cada una de ellas igual de importante. Pero me gustó cómo terminaron, el hermano aquí presente, Manzanillo, con la pregunta que hacía la lección de escuela sabática el domingo. Y él decía que se podía eso aplicar a nuestra iglesia, de cuáles cosas estamos nosotros adaptándonos al mundo y dejando de ser, en esencia, adventistas del séptimo día. Y yo recuerdo, cuando mi madre se bautizó, yo tenía 5 años, yo no conozco una vida fuera de la iglesia adventista, no la recuerdo. Pero yo recuerdo que la iglesia adventista en la que yo vivo hoy día no es muy parecida. Bueno, tiene muchas cosas distintas a la que me toca a mí como adulto ahora participar. Yo recuerdo cuando yo era niño se iba con la Biblia, se iba con el folletito de escuela sabática y se iba con el himnario. Las 3 cosas eran indispensables. Ahora a veces olvidamos la Biblia. La forma de yo vestir no estaba en negocio. Se iba uno con corbata y aquí arriba, lamentablemente veis por el uniforme del conquistador, estoy predicando en mangas cortas. Pero era muy conocido la forma en la que se subía a plataforma. El tema de la música, por ejemplo, no estaba en tela de juicio. No había una discusión por cuál era la música correcta. Todos los adventistas sabían cuál era la música correcta para escuchar. La forma de vestir no estaba, y el uso de prendas mucho menos. Pero hoy en día fuimos cediendo poco a poco el terreno. Y poco a poco, discúlpeme, pero Satanás vino por alguna de nuestras ovejas y la vimos como un corderito y no las perseguimos. No fuimos tras ellas y las buscamos, lamentablemente. Y hoy en día, no quiero decir que ya no somos adventistas, pero deberíamos de reflexionar en cuáles son las cosas que dejamos atrás. Y haciendo alusión más a las pequeñas decisiones, yo le dije que íbamos a hablar hoy de quién.
de David. Y esto se encuentra no en Primera de Samuel, sino en su segundo libro, Segunda de Samuel, capítulo 11, del verso 1 en adelante. Vamos a leer esta historia bajo la luz de la introducción que hicimos. ¿Está bien? Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1 en adelante. Nos dice: aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen ¿a dónde? A la guerra. A la guerra. David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Raba. Pero David permaneció ¿dónde? Jerusalén. Permaneció en Jerusalén. Dice que llegó la primavera, la época ¿qué? Que los reyes salen ¿a dónde? A la guerra. Y dice que David envió A Joab. a Joab, pero él se quedó ¿dónde? En Jerusalén. Hasta ahora no hay un pecado visible de lo que David está cometiendo. Pero también es cierto de que David está en el lugar donde ¿qué? Donde no debía estar. Y esta pequeña decisión, insignificante tal vez, es un punto de inflexión entre la vida, reinado y liderazgo de David. Se puede ver extremadamente sencillo. Yo me imagino en los zapatos de David, tal vez yo hubiese tomado la misma posición. Él sabía que su ejército iba a ganar, o haber experimentado en batalla. Y por un momento es posible que haya pensado, ¿para qué yo voy a ir si ellos van a ganar igualmente? Fue lo que terminó pasando, ganaron. Pero el punto es que David tenía que estar ¿dónde? En la guerra. Queridos, el no cumplir la voluntad del Padre también es pecado. Lo podemos ver en el Nuevo Testamento con las tentaciones que el diablo hace a Jesús. Y el punto es este: David simplemente toma una pequeña decisión de quedarse en su palacio. Y hasta ahora nada ha pasado mal. Pero dice el verso 2 que al atardecer David se levantó de su lecho o de su cama y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Y desde el terrado vio una mujer que se estaba bañando. Nos detenemos ahí. ¿Cuántos de ustedes han ido a Israel? No se preocupen, yo no voy a presumir, tampoco yo he ido. Pero cuando tengan el privilegio y cuando Dios me permita a mí ir, el aeropuerto de Israel no está en Jerusalén, sino que está en una ciudad que se llama Tel Aviv. Está abajo. Entonces, Jerusalén queda arriba, las montañas. Pueden buscar salmos que hablan sobre esto. Dice, así como Jerusalén está protegida por el monte de Seir. David habla más de esto más adelante. Pero el punto es que usted puede asociar a Jerusalén con Constanza. Es una ciudad que queda ¿dónde? Arriba. Entonces, dice que David se encuentra en Jerusalén. ¿Pero en qué parte de Jerusalén? Dice que se paseaba por la casa del rey. Estaba en el palacio entonces. ¿Y en qué parte del palacio entonces, ahora que se levantó, estaba? Quiere decir que encima de David no había. David estaba en la cima de todo su reino. Escritores, teólogos, comentando este texto, dicen que posiblemente el sentido de que se mencione esto es mencionar más cómo David se sentía, de que se sentía en la cima del mundo, poderoso, un rey respetado por todos. Pero yo concuerdo un poco con esta idea, pero el punto es de que desde aquí, en este momento de ocio, David ve a una mujer que se está bañando. Y dice que el verso 2, que era de aspecto muy hermoso. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer y alguien le dijo, ¿no es esta Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías el Hitita? David envió mensajeros y la tomaron. Y cuando ella vino él durmió con ella. Después de que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. Y Betsabé concibió y envió aviso a David diciendo que estoy encinta, estoy embarazada. No sé si ustedes se dieron cuenta, yo hacía hincapié en los verbos que menciono. Yo tenía pocos años, bueno, me refiero, era todavía un niño cuando me topé con esta historia. Y yo entendía que la culpa era de Betsabé, porque que ella hacía bañándose en un lugar donde le podían ver. Yo sé que muchos de ustedes han tenido esta pregunta.
Si estudiamos un poquito el contexto histórico, nos vamos a dar cuenta de que cerca del palacio no vivía todo el mundo, es lo primero. Porque es el lugar donde está el rey. Los allegados del rey entonces vivían alrededor del palacio. Número 2, desde mi posición, y es lo que quisiera estudiar con ustedes, para mí es imposible que David no supiera quién era esta mujer. Número 1, vivía cerca del palacio, es lo primero que nos dice. Número 2, cuando él manda a preguntar, se le dice que es esposa de Urías elitita y es la hija de Eliam. Estas dos personas, si usted lee el libro anterior de Primera de Samuel, se encuentran entre los valientes de David. O sea, el círculo privado cercano a David estaban el esposo y el padre de esta mujer. Pero no obstante a esto, para más aún, el segundo al mando en todo Israel, Ahitofel, consejero real, el que estaba a la derecha, en las películas que usted ve siempre está David, está un hombre ahí, ese es Ahitofel, es el abuelo de esta mujer. Es imposible que David no supiera quién era. Pero dice que mandó a buscarla, que durmió con ella y que la despidió. A veces nosotros nos imaginamos de que David hizo una cena romántica, puso velas, puso flores y acondicionó el momento y después la invitó. No sucedió así. Los verbos que aquí se presentan en hebreo están en imperativo. Y no voy a dar una clase de lengua española y de hebrea mucho menos. Pero lo que un verbo imperativo quiere decir es un verbo que denota acción. O sea, que todo esto pasó extremadamente rápido. Queridos, yo no quiero decir que David forcejeó a esta mujer. Pero sí lo que quiero decir es que no le dejó otra opción. Yo estoy muy seguro que si yo le preguntaba al inicio, que se me olvidó, pero siempre lo hago con los conquistadores, que usted me dijera cualidades de David, es posible que usted haya pensado, valiente, temeroso de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero a veces olvidamos este escenario. Si usted se da cuenta, el escritor bíblico no quiere que usted se fije en Betsabé, sino que quiere que usted se siente en David. La primera vez que Betsabé habla en todo el texto es para decir que estoy embarazada. Una pequeña decisión, una simple decisión de quedarse en su palacio, ahora terminó con una infidelidad a uno de sus mejores amigos, a la hija de uno de sus hombres más cercanos y a la nieta de su consejero más sabio, Ahitofel. David ahora tiene un problema, porque no obstante a que comete este pecado, el pecado tiene consecuencias, y las consecuencias de este es un embarazo. David en el verso 6, entonces, en vez de arrepentirse, en vez de volverse a Dios, sigue idealizando la forma en la que él puede salir de este pecado por sí mismo. El verso 6 dice que David envió a decir a Joab, envíame a quién. ¿Están conmigo? Verso 6, envíame a quién. Y Joab envió a Urías a David. Y cuando Urías vino a él, David le preguntó por Joab, por la guerra, por el pueblo. Después dijo David a Urías, y aquí viene la ejecución del segundo plan. Desciende a tu casa, lava tus pies. Salió Urías de la casa del rey, y tras él fue enviado obsequio del rey. La Biblia es muy discreta al expresar lo que David está diciendo aquí, pero en el contexto que él lo mandara a su casa y le dijera que lavara sus pies, literalmente lo está mandando a llegarse a su esposo. David está idealizando de que entonces yo tengo un problema por lo que hice, pero ahora este sujeto yo puedo mandarlo a traer y ese niño entonces ya me fija. Pero no obstante a esto, este plan a David no le funciona y termina Urías quedándose en el palacio. Cuando informan a David de que Urías se quedó en el palacio, entonces David se enoja y manda a buscar a Urías. Y le dice a Urías, ¿por qué no bajaste a tu casa? En el verso 11, Urías respondió a David, el arca, Israel y Judá están bajo tiendas. Mi señor Joab y los siervos de mi señor acampan ¿dónde? A campo abierto. Estoy en el verso 11. ¿He de ir yo a comer, beber y acostarme con mi mujer? Por su vida
y la vida de su alma, que yo no haré tal vez. El espíritu de profecía dice que para Saúl la presencia de David era un reproche a todo lo que Saúl podía haber hecho y David era. En este momento yo puedo decir que es un plano similar lo que está sucediendo. Urías le está diciendo al rey, yo no sé qué está pasando con usted, pero el arca, sus soldados, Joab, están allá, yo no puedo ir a mi casa. Por tu vida y la mía, que yo no voy a hacer esto. Le está mostrando a David de cuán equivocado está. Pero David, en vez de esto, con estas palabras podemos decir que el mismo Urías firma su sentencia de muerte. Porque a la mañana siguiente, Urías se levanta, David también, y en el verso 15 dice que la carta que él envía a Joab dice lo siguiente: pongan a Urías al frente de la batalla más reñida, retírense de él para que sea herido y muera. Y David es tan descarado que manda a Urías con su propia carta. Joab, que como siempre, fiel, obediente de las palabras de David, exactamente cumple con la petición del rey. El punto es que todo aquí a David le está saliendo conforme a lo que él desea. Cuando mandan las informaciones de guerra, al final ponen y Urías se le quita a muerte. Y David da un sermón de consolación diciendo, estas cosas pasan en la guerra. Pero no obstante a que ya Urías muerto, David tiene otras sus brillantes ideas y decide de que esta es la esposa de uno de mis mejores amigos. Yo, como buen rey, piadoso, bondadoso, me voy a quedar con ella entonces ahora para protegerla. Es una persona indefensa. Y delante de todo el pueblo, entonces David queda como que, como un rey piadoso, como un rey bondadoso. Una pequeña decisión inicial, que dijimos que cuál era, no estar en el lugar correcto, donde Dios le quería, ahora terminó con una infidelidad, un embarazo producto de esa infidelidad, una muerte de Urías y ahora un casamiento real de David con Betsabé. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí, de que a veces hacemos cosas o decimos palabras, o cometemos acciones, tomamos decisiones y no nos damos cuenta a veces de todo el contexto que esta decisión envuelve. Y cuando viene alguien más y nos dice, despierta, mira lo que estás haciendo, uno mira hacia atrás y dice, ¿cómo yo llegué a este punto? ¿Cómo yo llegué a alejarme tanto? ¿Cómo yo consideré que esto era bien? Estaba bueno. ¿Cómo yo hice esto? Si yo mirándome atrás, el carácter que yo poseo, no es posible que yo hubiese hecho eso. David está en esto. Y en el capítulo 12 entra mi personaje favorito en toda la historia. Entra el profeta Natán. Natán viene de una forma muy sutil, muy baja, y hay escritores o comentadores de la Biblia que dicen que si Natán hubiese entrado con una posición autoritaria y de reproche, David estaba en la posición de matar a Natán mismo. Yo no lo dudo. Pero Natán entra haciendo una historia en el capítulo 12 y dice, había dos hombres en una ciudad, uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas, el pobre solamente tenía una corderita, que él había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno, y era como una hija para él. Vino un viajero a visitar al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas, para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre y la preparó para el hombre que lo había visitado. Dice el verso 5 del capítulo 12, que se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece ¿qué? Merece morir y debe pagar 4 veces por la cordera.
porque hizo esto y no tuvo compasión. Y en el verso 7, entonces, Natán responde, tú eres la que murió. Las propias palabras de David ahora son juicio contra su propia persona. Y en este momento es que David choca con la realidad de las cosas que ha hecho. Se había ido tan lejos que ni siquiera se estaba dando cuenta de lo apartado que estaba de Dios. Este sujeto, este niño que en el inicio vimos que por medio del Espíritu Santo y de la ayuda de Dios mataba osos y leones, protegiendo su rebaño, que había matado a Goliat, que había liderado las batallas contra los filisteos y le había dado paz a su pueblo, ahora se fue tan lejos que para él mismo es irreconocible. Hay una parte del reproche de todo lo que Natán dice, que por cuestiones de tiempo no puedo leer. Pero en 5 minutos me gustaría invitarles a leer conmigo uno de los salmos más famosos, pero más profundos también de los que David escribió. Salmos 51. Salmo 51. Este salmo es escrito inmediatamente Natán sale de la presencia de David. Y la primera vez que lo leí, no entendía el contexto de todo lo que había sucedido. Pero aquí está escribiendo un hombre que le ha fallado a Dios, que entre lo que abarca esa palabra, literalmente ha violado a una mujer, que ha matado a uno de sus mejores amigos, y de que se encuentra tan lejos de la presencia de Dios, que ahora arrepentido, al chocarse con la realidad, escribe esto. Muchas veces usted y yo tendemos a poner pecadímetros. Este pecado es más grande que este. Y si yo le pregunto, ¿cuál de los dos fue más malo? ¿Cuál de los dos se fue más lejos? ¿Cuál pecado o quién cometió más pecados entre Saúl y David? ¿Cuál de los dos usted me menciona? Saúl. Dos pecados. En cantidad David, dice la hermana. Acabo de decir que ponemos pecadímetros. La única diferencia entre ellos dos es la misma que vemos en el Nuevo Testamento con Judas y Pedro. Lo mismo lo que está sucediendo. La única diferencia entre Saúl y David es el arrepentimiento. La única diferencia entre Judas y Pedro fue el arrepentimiento. David escribe bajo este contexto diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame ¿de qué? De mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Tú deseas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Haz que se regocijen mis huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis transgresiones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Queridos, estas son las palabras de un hombre que está totalmente quebrantado por lo que ha hecho. Y hay una frase popular entre el cristianismo que dice: nadie se ha ido tan lejos que no pueda volver. Yo no estoy totalmente de acuerdo con esa frase. Hay personajes bíblicos que sí se fueron muy lejos. Pero sí es cierto
de que si aún hay un espíritu de arrepentimiento, por mínimo que sea, Dios está ahí presente. Amén. Yo inicié este sermón diciendo, haciendo una perspectiva de cómo David era en la primera carta de Samuel, el primer libro de Samuel, y lo que estamos viendo ahora en el segundo. Un joven lleno del Espíritu de Dios, que escribió la mayoría de sus salmos. Un muchacho ejemplar ante los ojos del pueblo. Pero en el segundo libro entonces vemos de que este muchacho, ahora adulto, un hombre, un rey, ya no tiene las mismas características que tenía antes. Y para mí es muy chocante esta historia porque se parece mucho a mi vida personal. Si usted me pregunta a mí cuál ha sido tu etapa, la etapa de tu vida en la que tú has sido más cristiano, la que mejor tú eras, en el que más santo tú te habías sentido, yo les recordaría mi infancia. No puedo decir lo mismo de una adultez. Pero recuerdo un escrito bíblico que dice que si a un cristiano le preguntan cuál es la etapa de más santidad en su vida y no reconoce que es la presente, entonces, queridos, hay un gran problema en nosotros. Y a mí me duele cuando escucho a adventistas que dicen, en los años, las décadas pasadas, nosotros no éramos así. Y tratan de utilizar esto como una justificación a que yo vengo de esa época y esa época era mejor. Pero querido, usted es parte de esta también. Y si no reconocemos de que esta época posiblemente no es la que más en comunión con Cristo hemos estado, entonces hay un gran problema en nosotros. Si usted, para concluir, me gustaría hacer la alusión, si usted va al libro de Apocalipsis y entre su capítulo 2 y 3 se encuentran las cartas a las iglesias, usted se da cuenta de que iniciando por Éfeso se le dan muchas buenas características al pueblo de Dios, pero hay poquitas cosas que Dios tiene contra esta iglesia. Mientras más va avanzando las cartas, pasando por Pérgamo, Tiatira, Esmirna, las cosas buenas van disminuyendo y las cosas malas van aumentando. Y los fieles, que eran la mayoría, se van convirtiendo en los pocos. Tanto así que cuando llega la Odisea, no hay una sola cosa buena que se dice de esta iglesia. Pero Dios es misericordioso de que aunque esta iglesia es la que menos cosas buenas tiene, no se menciona ninguna, y las cosas malas que se le identifican son tantas, vale recordar de que esa iglesia somos usted y yo en el tiempo. También es importante el mencionar de que esta iglesia es la que más recompensas tiene, donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, para concluir, lo que quisiera comunicar es que, a pesar de que es posible que nuestro pecado haya estado presente, y de que al igual que David, este pecado cambió por completo su vida posterior, sus hijos ya no volvieron a ser los mismos, su reinado no volvió a ser el mismo, Dios siempre estuvo ahí. Y es lo mismo que puede pasar con usted y conmigo. Si buscamos a Dios de todo corazón, de la misma forma en la que David lo hizo en el Salmo 51, hay perdón para usted y para mí. Amén. Pero es necesario también trabajar en las cosas que tenemos que mejorar. No sentarnos en el pensar de que yo vengo de tal fecha y en esa fecha estuvo mejor. Sino, queridos, trabajar, usted principalmente, y luego con los demás, el hecho de que es necesario hacer o construir un carácter parecido al de Cristo, para que cuando Él venga pueda decir que somos parecidos a Él. Amén. Me gustaría que se pongan en pie y tengamos una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu nombre, mi Rey. Gracias, muchas gracias por el privilegio que nos das de llamarnos tus hijos. Ayúdanos, Señor, a trabajar en nuestro carácter día tras día, para que cuando tú vengas podamos parecernos a ti. Ayúdanos, Señor, a hacer uso, a atesorar el nombre que tenemos de adventistas del séptimo día y a tener la certeza de que cada día tú estás más cerca, de que en ese día es posible que tú vengas. Y, Señor, que este evento no sea para nosotros un día de tristeza, sino de paz y regocijo.
que podamos gozar de las mansiones celestes contigo. Ayúdanos, Señor, a parecer verdaderos cristianos, a ser, llena nuestro corazón, Señor, y ayúdanos, Señor, a atesorar tus preceptos en él, que tu ley finja como escudo, pero también como espejo hacia nuestro carácter, y que por medio de ella podamos corregir las cosas que son necesarias. Señor, como le dijiste a la sierva Elena, es necesario que nos neguemos más al mundo. Es difícil a veces, pero tomado de tu mano y con la ayuda de tu Santo Espíritu, estas cosas son posibles. Amén. Ayúdanos a confiar en ti. Danos un sábado feliz, pero sobre todo, comunión contigo. Por Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.